Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. En el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes un tema de mucha importancia para el mundo empresarial. Pero antes, recuerde, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. No esperes los días en que ya no sientas placer vivirlos. Y no te olvides que lo que eres grita tan fuerte que no se puede escuchar lo que dices. El tema que estaremos desarrollando en el día de hoy se relaciona con la calidad en el servicio al cliente. Pero primero vamos a hablar brevemente sobre algunos aspectos importantes que nos van a permitir adentrarnos poco a poco en este importante tema. En primer lugar, debemos tener presente que un negocio es una relación que se da entre personas y procesos que se combinan con el objeto de crear valor para los clientes y para los accionistas. ¿Cuáles son esos procesos? Bueno, pues los procesos que nos permiten a nosotros tener contacto con clientes y suplidores. Los procesos que nos permiten tener contacto con los clientes internos y los clientes externos de una empresa. En este sentido, pues son personas las que están relacionándose en el negocio. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, pues los clientes son personas, los consumidores son personas, los suplidores son personas que les representan, los empleados que trabajan dentro de la empresa son personas, los accionistas de una empresa son personas. Es decir, que son las personas que toman las decisiones y que interactúan con los procesos que nos ponen en contacto con los negocios y con los negocios de los demás. Es importante tener presente que existen variables que pueden impactar los negocios y que muchas veces fomentan, crean, exigen un cambio de paradigma, es decir, una forma de hacer las cosas diferente a como se venían haciendo anteriormente en una entidad, en una empresa. Y es que cuando un paradigma cambia, todo el mundo vuelve a cero. Cuando la tecnología destruye con esa capacidad creativa la forma como se hacen las cosas en una empresa, esa nueva forma de operar pues va a ser impactada por ese nuevo conocimiento automatizado ya con la tecnología. Entonces va a ser inevitable que para poder ser competitivos tengamos que estar asumiendo las mejores prácticas y el conocimiento actualizado, tecnológico, procesamiento automático y una serie de cosas que son las que nos van a permitir hacer el trabajo correcto, hacerlo correctamente y hacerlo con la velocidad, con la capacidad de respuesta que esperan los clientes, pues los clientes toman decisiones. Existen entonces ventajas competitivas que las empresas tratan de lograr. Esas ventajas competitivas pues hacen que la empresa intente ser líder en el mercado, como por ejemplo podría ser tratando de ofrecer los bienes y servicios al menor costo, al menor precio posible. Existe también la posibilidad de que la empresa pues con sus marcas trate de ser líder de mercado posicionando su producto en un nicho de mercado específico o diferenciando el producto de la competencia. Existen fuerzas que se llaman fuerzas motrices que están en el entorno, que están fuera del control de la empresa, de la gerencia, y estas fuerzas motrices obligan muchas veces a la empresa a cambiar. Asimismo existen factores críticos de éxito en una industria específica que son necesarias para que cualquier competidor que entra a esa industria pues tenga que lograr tener estas cualidades y estas características para poder ser competitivos, entre ellos el conocimiento, la tecnología. Entonces, por otro lado, es importante hacer referencia a los cambios que ya todo el mundo conoce, que la única situación vigente que se tiene es el constante cambio que se produce en el mercado. Ese cambio, pues también está impactando a los clientes que se han vuelto los dueños del escenario. Es decir, anteriormente existía un paradigma distinto al que existe hoy en día. En la era de la información y el conocimiento, existe tanta información en manos de los clientes que es el cliente quien decide si nos hace el favor de ponernos a competir con los demás productos de la competencia o sencillamente ignorarnos independientemente de los esfuerzos publicitarios o promocionales que estemos haciendo. Es decir, que el poder cambió de manos del productor, del fabricante, a manos del consumidor, que es quien tiene realmente pues, el poder de decisión de compra.
Seguimos con ustedes en Conceptualizando. Como veníamos analizando, el poder ha cambiado de manos del productor a manos del consumidor. La fuerza del cambio, la fuerza de la competencia, todo esto ha hecho que tengamos entonces pues paradigmas distintos en la manera en que hacemos las cosas pues actualmente. Esto implica necesariamente que para poder ser competitivos tenemos que ofrecerle a nuestros clientes aquellas cosas que están esperando, satisfacer sus necesidades y superar la oferta que pudiera estar haciendo la competencia en un momento determinado. Por otro lado, las empresas organizadas desean que sus colaboradores compartan valores y que exhiban una serie de actitudes y conductas en el ambiente laboral, en el ambiente del trabajo, de manera que exista como una especie de química, de coinonía entre los empleados, de manera que se pueda ir definiendo una cultura sólida, que es lo que va a permitir pues, un grado de eficiencia y de efectividad en las operaciones y en la manera de dar servicio al cliente. El cliente entonces es lo más importante en este tema, en estos cambios que se dan pues sin el control mismo de la empresa, pues el cliente sigue siendo el juez de la calidad y sigue siendo quien toma las decisiones cuando elige o rechaza los productos que le pudiéramos estar ofreciendo en el mercado. Teniendo presente que el cliente es lo más importante, pues tenemos que saber que dejarlo satisfecho es una opción única, es una opción irreemplazable para lograr los objetivos del negocio. Lograr sobrevivir, lograr ser rentable, lograr crecer en el mercado implica satisfacer eficientemente las expectativas de los clientes. Sin ellos, pues no hay negocios. Es decir, si no tenemos personas con necesidades, con voluntad y con dinero para gastar y que estén de acuerdo con la oferta que le estamos haciendo y que se sientan a gusto con la oferta que le estamos haciendo, no existiría entonces la posibilidad de hacer negocios, de crecer, de ser rentables o de sobrevivir en un mercado tan competitivo como el que estamos viviendo. Hay que tener presente que estos procesos de negocio nos ponen en contacto con los clientes en los momentos en que podemos tomar un pedido, facturar, cobrar, otorgar crédito, hacer negociaciones con ellos. Y esto pues implica el establecimiento de una cadena de valor, de calidad, para lo que es la logística y el servicio al cliente en una empresa determinada. Es decir, que cuando se pueden atraer y retener empleados que tienen el talento, las competencias y al mismo tiempo las actitudes y capacidades correctas, podemos nosotros lograr entonces un equipo comprometido, unido, que se identifica con los objetivos del negocio y que trata de satisfacer con sus actuaciones las expectativas de los clientes para hacerlo incluso mejor que la competencia. Esa cadena de valor del servicio tiene un involucramiento del cliente interno y del cliente externo. Sin embargo, hay una pregunta que muchas veces no nos hacemos en nuestra práctica cotidiana, pues como gerentes, como gestores, y es, ¿qué sabemos nosotros de nuestros clientes? Esa es una pregunta muy importante que vamos a comenzar a desarrollar en breve, luego de que regresemos con ustedes en Conceptualizando. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. Muy importante poder contestar la pregunta, ¿qué sabemos de nuestros clientes? Y esa pregunta pues se amplía en el sentido de que si alguna vez le hemos preguntado a nuestros clientes su grado de satisfacción, cómo se sienten con el servicio que le ofrecemos, cómo se sienten con los productos que le ofrecemos. Es decir, qué oportunidades de mejora pueden existir en los productos que le ofrecemos y así también en el servicio mismo y en la forma de hacerle llegar los productos al cliente. Son preguntas pues que parecen sencillas, que parecen fundamentales, pero vale la pena pues poderla plantear, poderla implementar en su negocio de forma tal que esto sirva de materia prima para la mejora continua y para poder restablecer y reposicionar, de ser necesario, algunas marcas o la imagen que se tiene de la organización. La calidad del servicio se puede ver entonces en dos variables. Una cosa es la calidad del producto, es decir, lo que le entregamos al cliente.
ahí están todas las características, todas las formas de manejo que tiene un producto específico, si el mismo cumple con la oferta que se ha hecho, si el mismo satisface realmente las necesidades del cliente. Ahí están las características técnicas de fabricación del producto mismo, incluyendo los aspectos relacionados pues hasta con el empaque, la manera, la presentación de la misma, y todos estos aspectos que se relacionan con el producto tienen que ver con lo que se le entrega al cliente. La otra variable importante es cómo se le entrega al cliente el producto. Y en esta parte pues interviene mucho la parte humana, la parte de interactuación del personal. Pues en el caso de las personas, de las empresas que llevan los productos al cliente utilizando medios de transporte, es muy diferente al caso cuando el cliente es quien visita pues quizás un punto de venta donde el producto se encuentra, y las personas que están allí pues son las que le atienden, son las que le ofrecen información al cliente. Entonces una cosa es el que le entregamos y las características y calidad del producto per se, y otra cosa es cómo ese producto se le entrega al cliente y la calidad de las personas que trabajan en este proceso. Entonces, una pregunta que nos viene a la mente y que quizás pocas veces usted se la ha hecho, porque nadie quiere quizás en el fondo pues caer en esos errores. Pero ¿qué sucedería si nosotros engañamos a un cliente? Si engañamos a un cliente, si le decimos una cosa por otra al cliente, si le mentimos al cliente, si el cliente compra nuestro producto engañado creyendo que le estamos haciendo una oferta específica, y luego cuando el cliente pues saca el producto quizás de su embalaje y lo utiliza, se da cuenta que no tiene la calidad, que no sirve para lo que fue comprado, que la publicidad que se hizo del mismo era una mentira. ¿Qué pasaría con ese cliente? Pues usted puede tener la seguridad de que hay una gran probabilidad de que ese cliente pues cambie de suplidor y sencillamente o busque una forma de incluso hasta quejarse utilizando los servicios legales. Entonces, lo lógico sería es que para poder mantener una relación de largo plazo con un cliente, todos estos procesos que nos hacen interactuar con el cliente estén documentados, sean transparentes y se correspondan con la verdad en la oferta. De manera que el cliente perciba en el momento de recibir el servicio, de recibir el producto, que lo que se le ha ofrecido fue lo que realmente recibió. Tenemos que tener presente que existen pues paradojas, en el sentido de que hay personas que prefieren cambiar de suplidor cuando tienen que quejarse. Hay personas que no les gusta quejarse. Sin embargo, se ha demostrado a través de estudios que el cliente que se queja es el cliente que se queda, porque le brinda a la empresa la oportunidad de mejorar el servicio. Y eso significa que cuando un cliente se queja, el personal de servicio pues debe estar en la actitud y en la aptitud correcta. Es decir, tener los conocimientos y mostrar dichos conocimientos de manera adecuada en los momentos específicos. Y ese momento específico, crítico, que muchas veces tiene que ver con ese incidente crítico que pudiera presentarse en las tiendas, en las oficinas, en los lugares donde el cliente tiene contacto con la empresa, es el momento de verdad, que es la imagen que se lleva ese cliente, ese consumidor, al ponerse en contacto con cualquier persona o con cualquier proceso de lo que utiliza la empresa pues para procesar y para servir a sus clientes. Esa imagen, esa percepción que tiene el cliente por el servicio recibido es algo que el cliente se lleva consigo. Y se dice que cuando un cliente pues no se siente bien tratado o entiende que el servicio que le han ofrecido no tiene calidad, se lo cuenta a 30 o 40 personas. Sin embargo, cuando un cliente pues siente que el servicio que le han dado es correcto, es bueno, a veces llega a 10 o 12 personas a quien les recomienda el uso del producto que usted distribuye. Entonces hay que tener presente que ese contacto con el cliente, ese momento de verdad tiene que ser positivo, se debe tratar de que sea positivo. Por lo tanto, el personal de su empresa debe estar calificado, debe estar entrenado, debe tener el perfil adecuado pues para poder responder a las necesidades del cliente, a sus requerimientos, a sus preguntas, a sus necesidades en el momento de la compra. De manera tal que sea un servicio profesional el que se le esté entregando al cliente y que ese cliente no solamente se lleve el producto que fue a buscar allí,
sino una calidad de excelencia en la forma como fue tratado y en la forma como fue atendido por el personal. Hay que tener presente que este incidente crítico muchas veces se da y pocas empresas le dedican el tiempo suficiente a su análisis. Es importante porque es inevitable que en algún momento un cliente pues se queje amargamente por el servicio recibido. A veces la cantidad de trabajo que tiene nuestro personal no le permite dedicar el tiempo de calidad suficiente. Tiene gente en espera, tiene presión, puede ser que incluso no se esté sintiendo bien por cualquier razón, y eso lo predispone a dar una respuesta reactiva, sobre todo cuando el cliente tiene una queja o cuando el cliente tiene prisa por ser servido, por ser atendido. Entonces, existen momentos en que ese momento de verdad pone a prueba realmente, reta al personal de servicio, y luego de que pase el incidente, lo ideal sería que la empresa pues analice qué ocurrió, cómo ocurrió, qué causó el problema, cómo fue atendido, cuál fue la respuesta que se le dio, y que se pueda llegar entonces a un aprendizaje sobre lo que ocurrió en ese incidente y que pueda servir para el crecimiento, no solo de la persona que está pues de frente con el cliente en el momento del incidente, sino para el equipo de trabajo completo. A veces se dan situaciones donde hay personal que son mucho más estrictos y más apegados al cumplimiento de políticas y que no tienen quizás la forma de decirle las cosas al cliente, y entonces el cliente se siente mal con el servicio que se le da. Todos estos temas pues son importantes analizarlos, y yo creo que se puede aprovechar la realidad de que ya en muchos establecimientos, en muchas tiendas y en muchas empresas existen cámaras de seguridad donde precisamente cerca del cajero, cerca de la tienda, cerca de donde el cliente es atendido, pues se pueden grabar situaciones y se pudieran capturar en momentos claves, incidentes claves que pudieran luego ser analizados para establecerlo como una mejora al proceso mismo y a la calidad del servicio que se ofrece. Eso es importante. Esa paradoja de la recuperación del cliente surge con estudios que se han hecho y se da precisamente en esos momentos de reto, en esos momentos de verdad, donde pueden ocurrir diversas actitudes del personal que está en el momento pues atendiendo a ese cliente. Existen la posibilidad de 4 posturas o 4 enfoques dependiendo de la situación que se esté presentando. Pudiera estar pensándose en recuperación del cliente en el momento de verdad, o se pudiera estar actuando con espontaneidad, fluyendo con la situación, o pudiera existir una adaptabilidad de parte del personal de servicio a la situación que se está dando, o sencillamente pues tendría que utilizarse pues el enfoque de hacer frente a la situación que se está dando, y esto puede traer como consecuencia diversas posibilidades y alternativas. Nosotros vamos a analizar en detalle ahora, en breve, luego de esta pausa, estos 4 enfoques de recuperar un cliente solamente en función de ese momento de verdad o de ese incidente crítico que pudiera estar ocurriendo. Esto puede servir de base para que el personal de servicio de su empresa pues asuma las actitudes y conductas apropiadas frente a este reto de esa gran queja que pudiera tener un cliente en un momento determinado. Seguimos con ustedes en breve en Conceptualizando. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. Veníamos analizando la paradoja de la recuperación del cliente y vimos que habían 4 momentos específicos que se podían dar, 4 escenarios distintos que se podían dar en ese momento de verdad cuando se produce ese incidente crítico, es decir, cuando el cliente protesta, se queja y deja incluso escapar emociones, muestra emociones de inconformidad, pues quiere incluso realizar una devolución de una mercancía, o se sienten engañados pues por la empresa o por el empleado que ha hecho quizás el cliente una mala compra o que no fue atendido adecuadamente. Entonces, esas 4 posibilidades pues se han estudiado y se han analizado y las queremos compartir brevemente con ustedes. Existe la posibilidad de, en ese momento crítico, de intentar recuperar
el negocio, de que no se pierda el negocio. Bueno, una cosa importante es aceptar que existe un problema, es decir, la forma como se debe manejar ese agente de servicio no puede ser de incredulidad y no puede mostrar en su lenguaje corporal que no está de acuerdo o que no cree en la existencia de un problema. Es importante lograr empatía con el cliente y que el cliente entienda que estamos comprendiendo su situación y su queja y que se trata de un problema real que tiene el cliente. Y ese problema pudiera ser una mala información, pudiese ser una falta de información o una falta de comprensión. Pero sin embargo, se debe tener claro de que el cliente siente que tiene un problema y la persona que atiende al cliente debe entender y debe estar consciente de que el problema es real para el cliente, independientemente de que la empresa pues tenga sus razones, el producto funcione de una manera específica y que quizá pueda ser por falta de conocimiento del mismo cliente en el uso del producto. Pero sin embargo, y a pesar de esto, pues se debe mantener la actitud profesional frente al cliente de entender de que el cliente se está quejando y de que su queja es válida y que entonces a partir de ahí es que pueden tomarse pues otro tipo de acciones por parte del mismo personal de servicios para satisfacer esa necesidad que el cliente está planteando. Recordemos que se trata de un cliente que ya hizo una compra y en el momento que ha hecho la compra o al día siguiente ha regresado pues a quejarse, a devolver la mercancía y probablemente a expresar su inconformidad por la compra que ha hecho. O en el momento en que acaba de pagar se puede producir ese descubrimiento por parte del cliente y quiera entonces echar para atrás la operación que acaba de hacer. Todo esto pues se puede presentar en ese momento de verdad y es una de las partes críticas, tratar de recuperar al cliente, tratar de que no se pierda el negocio y obviamente hay que tener ética en esto porque la transparencia, la confiabilidad, la empatía que se debe tener con el cliente pues tiene también que corresponderse con la verdad de lo que el producto hace o no hace. En este sentido pues aceptar que existe un problema, hay que explicar las causas. Y en esa conversación que se tiene que producir con altura y responsabilidad, pues ese vendedor o ese agente de servicios debería conocer el producto y su funcionamiento. Y si no tiene el conocimiento cabal del mismo, debería buscar el apoyo, la asesoría de alguien técnico que pueda explicar, en dado caso de que se trate de un producto, un aparato, un electrodoméstico o algo, que el cliente mismo pues ahí necesite una explicación para que pueda utilizarlo adecuadamente. A veces por falta de información el cliente se lleva una mala imagen. Entonces puede ser que ese agente de servicio no tenga el conocimiento sobre el producto y como no lo tiene, pues no puede darle la información al cliente y no puede recuperar o no puede tratar de que la venta no se pierda, de que el negocio no se pierda. Otra cosa que se debe tener presente es disculparse. Ofrecer una disculpa al cliente por parte de la empresa y de manera personal como agente de servicio, de manera tal que la empresa lamenta que ese cliente tenga pues ese sentimiento, ese mal sabor por el negocio que ha hecho. Y entonces a partir de ahí pues romper el hielo, hacer empatía, escuchar al cliente y entonces poder dar una respuesta a la queja que tiene el mismo cliente. Una cosa muy importante que puede ocurrir en ese escenario de recuperación es compensar al cliente con algo adicional o con una oferta distinta, de manera que el cliente no solamente resuelva sus problemas, sino que se vaya mejor de cómo llegó cuando vino a plantear su queja y su inconformidad sobre lo que ha ocurrido. Y hay que asumir responsabilidad, es decir, el agente de servicio tiene que asumir la responsabilidad por las decisiones que toma frente al cliente, porque en la medida en que no le ofrezca al cliente seguridad de lo que está haciendo, pues eso crea desconfianza. Y esa desconfianza es parte entonces de la venta incluso del negocio que se está haciendo. Un cliente que adquiere un producto y que por el mal manejo del agente de servicio siente que la misma empresa no sabe lo que le está vendiendo, imagínense qué confianza pudiera estar dándole a un cliente. Pudiera tratarse de un producto de bajo costo, pero pudiese ser un producto de alto costo también. Y no me estoy refiriendo a un vehículo, no me estoy refiriendo a sumas millonarias, ni mucho menos, pero puede darse el caso de que una compra de un solo artículo pueda costar 40, 50 mil pesos en un momento dado. Estamos hablando de $1,000, $500,
para ponerlo en moneda dura, y que para el cliente pues sea importante la suma. Y en ese sentido, todos los clientes son importantes, deben sentirse como importantes para la empresa y ser tratados de esa manera. No importa el monto de la transacción, el valor de la compra, ni mucho menos. Es decir, el cliente necesita ser atendido con profesionalismo, y ese agente de servicio pues debe poder exhibir, si va a tratar de recuperar al cliente, que yo entiendo que ninguna empresa quiere perder al cliente, pues entonces debe poder mostrar estas actitudes y conductas. Puede pasar también que la situación sea de hacer frente, y en esa situación, que es un extremo ya cuando no hay muchas maneras de poder entenderse con el cliente, hacer frente puede significar incluso dejar ir al cliente. Pues existen políticas comerciales, existen momentos específicos donde la situación que se está planteando el cliente, pues por cualquier razón no es salvable, y entonces la única alternativa que puede quedar en ese momento pues sería dejar ir al cliente y que no se pueda recuperar el negocio con ese cliente. Habría que pensarse entonces si la política que tiene la empresa, la política comercial de aceptar devoluciones o de aplicar garantías que se hayan ofrecido en ese proceso de venta, pues que exista realmente un cabal cumplimiento con estos términos, de manera que la imagen de la marca, la imagen de la empresa, incluso la imagen del personal de servicio, pues quede como debe quedar, bien posicionado frente a la imagen que debe llevarse el cliente en todo momento. Puede ser también que un enfoque sea el de la espontaneidad, donde este enfoque para lo que es la recuperación del cliente pues implica que se le dedique el tiempo necesario al cliente para que el cliente quede satisfecho. A veces un cliente pues tiene más necesidad de ser escuchado y de entender claramente la forma como utilizar un producto, más que quejarse quizás con el objeto de devolver la mercancía que ha comprado. Entonces, atender de manera personalizada al cliente, escuchar sus necesidades y dedicar el tiempo necesario, de manera que el cliente salga de su tienda pues con la decisión de compra adecuada, con la satisfacción de haber hecho una buena compra, que no se sienta engañado ni por la empresa, ni por las políticas comerciales que tiene, ni por el personal que le atendió, y también que tenga el valor agregado de que fue escuchado, de que le dieron explicaciones. Se puede tratar de un aparato, se puede tratar de un equipo que debe ser armado y que el cliente no sabe cómo se arma, y que quizás pues usted le ayuda como gente de servicio. Pues mira, vamos a desempacarlo, vamos a armarlo, vamos a probar este equipo para que usted vea que funciona, y que ese cliente pues no se vaya con la duda a su casa y después tenga que retornar 24 horas después a hacer una devolución o a quejarse, o incluso correr el riesgo de que ese producto, esa mercancía, pues con el transporte, con una utilización inadecuada por falta de conocimiento, dañe entonces la mercancía y se tenga entonces que aplicar una garantía, que como quiera el producto tiene la garantía. Entonces es mejor, antes de que el cliente abandone la tienda, el ser atendido correctamente por parte del personal de servicio, incluso adelantarse a esas necesidades del cliente y no esperar que sea él quien esté planteando esas necesidades que pudiera plantear después. Un cliente pudo haber hecho una selección adecuada o no adecuada para la compra de un producto, puede estar totalmente convencido de que va a comprar esa televisión, o que va a comprar ese celular o esa laptop o cualquier equipo específico. Y prefiero referirme a los equipos, porque si se tratara de alimentos, no solamente están las marcas, sino también la fecha de vencimientos, que normalmente el cliente pues se fija en esas cosas. Y en dado caso de una devolución, si se trató de una compra hecha hoy y mañana hay una devolución y nos damos cuenta de que en la etiqueta ese producto había vencido el mismo día, pues obviamente el cliente no se fijó y dependiendo de la política de la empresa habrá que hacer una devolución por ese producto por tener una fecha vencida. Pero si se trata de equipos como los que yo he puesto de ejemplo, pues perfectamente el vendedor pudiera desplazar un poco ese deseo de ganarse una comisión por vender un equipo caro, pues asegurarse de que el cliente está haciendo la compra correcta, de que está llevándose el equipo que necesita, de que está funcionando correctamente, de que si es un electrodoméstico funciona bien y que tiene su garantía y todo esto, de manera que se evite el tema de
las devoluciones. Las devoluciones tienen el problema de que hay muchos clientes que no compran productos que ya han sido sacados de sus cajas. Y entonces eso le puede causar a corto plazo pues una falta de rotación en el inventario de algunos productos en la misma tienda. Entonces vale la pena dedicar un poco más de tiempo al cliente para que el cliente esté seguro de que está haciendo una compra correcta, del producto correcto. De repente tiene la oportunidad usted de ofrecerle al cliente un producto más actualizado, con una mejor tecnología, incluso más costoso, que satisface sus necesidades, incluso que la supera, y que le va a evitar al cliente tener que hacer una compra posterior, teniendo que entonces volver a actualizarse con un equipo de una tecnología superior. A veces el cliente no sabe lo que quiere, y si la persona que está atendiéndole conoce sobre los productos que vende, pues pudiera perfectamente identificar cuáles son las necesidades reales del cliente para que entonces se pueda ayudar al cliente en la selección adecuada de lo que satisface esas necesidades que tienen. Evidentemente que el ser atento es parte de esa espontaneidad. No solamente significa la cortesía, la simpatía, sino estar atento incluso al lenguaje corporal que pudiera estar teniendo un cliente. Un cliente puede perfectamente por su lenguaje corporal decirle a usted que no le interesa que usted le esté ayudando en un momento determinado, y usted debería tener la sensibilidad de frenar y dejar que el cliente siga un poco más adelante, y en otro momento probablemente preguntarle: si necesita mi ayuda, pues aquí estoy para servirle, o le puedo ayudar en algo. Pero a veces queremos forzar tanto el logro de una venta que nosotros mismos pudiéramos estar ahuyentando al cliente, pues que ciertamente tiene una necesidad, pero que quiere el momento, quiere el tiempo, incluso disfrutar muchas veces del ambiente, viendo otras cosas que no necesita en el momento y que de repente son las que le llaman la atención, para luego volver al establecimiento y hacer una segunda compra. En este sentido, pues, ese nivel de atención invita al personal de servicio, pues, a estar atento a esas necesidades y a esa comunicación verbal y no verbal que pudiera estar teniendo el cliente en ese momento de verdad. Es importante, pues, dar la información precisa, oportuna y adecuada cuando el cliente, pues, solicita información. Pues esa información es básica. Cuando un cliente pues se siente inseguro, o cuando un cliente necesita documentarse adecuadamente, incluso hacer comparaciones entre un producto y otro, pide información. A veces la información que trae el producto en su etiqueta, en el manual, en el embalaje, pues no es suficiente, y se supone que la persona que está allí pues debería estar con conocimiento de causa de los productos que se están vendiendo, para poder dar respuesta a las preguntas que definitivamente un cliente pudiera estar haciendo en un momento determinado. En ese momento crítico de hacer frente, es importante escuchar. La parte más difícil que hay en el proceso de comunicación precisamente es escuchar. Quien tiene que tener más paciencia en el momento de hacer frente es precisamente el personal de servicio. Este cliente viene incómodo, este cliente viene pues con una queja, este cliente viene con una expectativa no cumplida, se siente mal, se siente engañado, y entonces hay que tener presente que no es posible estar quizás de una manera reactiva, pues hablando pues de una manera incorrecta con el cliente. La escucha es importante, escuchar cuál es el problema que el cliente quiere plantear, escuchar claramente cuáles son sus necesidades, de qué se queja, y entonces intentar, y esto es importante, intentar complacer al cliente, pero teniendo presente de que no se pudieran estar violando las políticas comerciales de la empresa, por un lado, y tampoco hablando mentiras, porque una cosa es que el cliente se vaya satisfecho, otra cosa es decirle una mentira al cliente y que el cliente se vaya, y eso es muy típico en muchas empresas, hablarle mentiras al cliente, que el cliente se vaya creyendo que le han dado una respuesta correcta, y que después que llega a su casa se da cuenta que le volvieron a decir una mentira, y entonces tener que regresar otra vez a visitar la tienda, a volverse a quejar. Entonces es mejor pues hacer frente a la situación de una manera adecuada, y por eso es importante que existan políticas comerciales claras, procedimientos claros en las empresas, de manera que ese personal de servicio pues pueda
Si es necesario consultar a un gerente, a una persona que tenga más autoridad, pero al mismo tiempo la guía necesaria para tomar la mayor cantidad de decisiones sin la necesidad de estar consultando o buscando aprobaciones. Dar explicaciones es también muy importante porque el cliente necesita que le den una satisfacción y puede ser que exista realmente un producto que haya venido dañado desde el proceso de manufactura y que con la misma garantía el cliente se pueda ir. Existen políticas a veces en los establecimientos, en las tiendas de descuento, en las grandes tiendas y en las grandes cadenas de tiendas, donde en otros países le reciben inmediatamente el producto al cliente y le entregan otro. Hay, sin embargo, malas experiencias de recibir un producto y que entonces el cliente tenga que volver varios días después porque le van a pedir al fabricante que sustituya. Es una mala práctica, el cliente se siente todavía más engañado, más estafado, más defraudado y lo correcto es poder atender de manera inmediata esa necesidad del cliente. Otra mala práctica que se tiene es querer darle una nota de crédito al cliente para que el cliente entonces que ha devuelto una mercancía tenga que obligatoriamente consumir ese dinero en su establecimiento. Es una mala práctica e incluso se puede ver como una estafa, una obligación, por forzar una venta, forzar a un cliente a comprar bienes y servicios en su tienda. Lo correcto es que si se va a producir una devolución, usted como tienda le entregue al cliente el dinero que gastó y que tuvo entonces por las razones X que sea, que devolver la mercancía dentro del tiempo en que era posible la devolución, lógicamente. Entonces, si se está respetando ese criterio, pues lo lógico sería devolverle el dinero al cliente y no darle una nota de crédito al cliente para forzarlo a tener que consumir obligatoriamente ese dinero en su establecimiento. En este sentido, pues vamos a concluir ya con dos aspectos. Uno es las razones fundamentales por las cuales la gente cambia al suplidor, es decir, lo abandona a usted como cliente y se va a ser cliente de otro. Es importante tener presente las razones por las cuales un cliente pues cambia de suplidor. Una es el precio, es decir, que el mismo producto que usted ofrece, lo ofrece la competencia a menor precio que usted. Otro es la distancia o el horario, le queda muy lejos o el horario que usted tiene no le permite a ese cliente visitarle y comprar. O sencillamente cuando ese cliente pues fue a visitarle, no pudo pagar porque no se pudo facturar. Entonces, elementos básicos de servicios. En el momento clave no se pudo lograr y el cliente prefiere buscar los servicios en otro establecimiento, pues donde sí le puedan dar el servicio. Por otro lado está la mala atención al cliente. Ahí están los temas relacionados con cortesía, descuido, irrespeto, falta de conocimiento de los productos y servicios que su empresa vende. Entonces el cliente dice, bueno, pero si ellos son los dueños, son los que me están vendiendo y no saben lo que me están vendiendo, yo no tengo seguridad, no tengo confianza, pues prefiero irme a comprar este producto o a buscar este servicio en otro sitio. A veces no se le da una respuesta adecuada al cliente por la falla que se cometen y se le dicen mentiras y el cliente no es tonto, el cliente sabe, el cliente se da cuenta que le están diciendo una cosa por otra y cuando el cliente percibe que lo están manipulando, que lo están engañando, pues sencillamente prefiere dejar de hacer negocio con usted, irse a la competencia y ahí usted pierde una oportunidad, a veces por no gastar 3 o 4 o 5 pesos más dándole un servicio adecuado al cliente, usted lo pierde para siempre. Otro tema es que la competencia y los productos de la competencia son mejores que lo que usted ofrece. Y obviamente, pues allí estamos hablando de un tema competitivo, precio, costo, garantía, servicio, que usted va a tener que tener sus elementos y su mezcla de marketing adecuados para poder penetrar en ese mercado y poder dar servicio a sus clientes de una manera adecuada. Una parte, pues, que no se puede obviar es la parte ética. Hablar mentiras a un cliente para vender y forzar una venta, el cliente se da cuenta. Eso va a traer como consecuencia mañana una devolución. Y más que eso, pudiera traer como consecuencia también una demanda. Hay otras situaciones que pudieran darse y que en este momento pues no vamos a profundizar en ellas. Y vamos a tocar finalmente, brevemente, algunos aspectos fundamentales que caracterizan un servicio de calidad. Uno es la confiabilidad. La confiabilidad es una variable que puede perfectamente analizarse y evaluarse y que se refiere a cuando una empresa a través de su equipo cumple con lo que promete. Eso sí es un tema delicado.
a veces hacemos promoción, a veces hacemos publicidad, a veces prometemos cosas y no cumplimos con eso. Y cuando el cliente siente que no le cumplen con lo prometido, siente que lo está engañando, siente que lo están estafando, y evidentemente que es muy probable que ese cliente cambie de suplidor. El otro tema es la tangibilidad, es la imagen que proyecta su empresa y su personal al cliente. Esa imagen que se lleva viene mucho que ver con los equipos, con la calidad, con los uniformes, con la higiene y todos estos aspectos que tienen mucho que ver con la imagen que usted proyecta en su negocio. Está por otro lado la responsabilidad, es decir, la voluntad de colaborar y la prontitud en esa colaboración para resolver los problemas, para atender al cliente, para satisfacer sus necesidades. Y unos últimos dos aspectos, uno tiene que ver con la seguridad, y es decir, si su empresa y su personal inspira confianza al cliente a través de lo que es el proceso de trabajo que permite servirle, entregarle las mercancías, entregarle un servicio con calidad. Eso que usted hace y hace su equipo inspira confianza en sus clientes. Eso va a depender de muchas variables en la interactuación humana y también de la parte ética, si realmente pues la empresa cumple con lo que promete. Y finalmente, pues un aspecto que casi siempre la gente valora es la empatía que pudiera estar teniendo la empresa y también el personal de la empresa con el cliente. Es decir, que ese cliente que está visitando su empresa debe sentirse ser un cliente único, el más importante. No importa que esté gastando menos que el otro cliente que está en la otra caja o que está en la fila o que viene después o que acaba de irse. No importa que el valor de su compra sea el mínimo de compra que usted venda. Para ese cliente, él tiene que sentirse que es único y que es importante para usted. Gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy en Conceptualizando.